Ahora, a ver si logramos conectarnos a Alfredo. Peço uma certa paciência de vocês, porque nos testes a ligação está longe de ser perfeita, mas... Alô, Alfredo? ¿Me escuchas? Yo no te escucho. A ver si... Sí. No te escuchamos. Todavía no. Espera. Não é o áudio? Quizás tenemos un problema ahí y no acá. No te escuchamos, Alfredo. Te lo... ¿El micrófono tuyo está en silencio o está...? Aló. Aló, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos bien. Ok. Sin imagen, pero el... Bueno, No te- te escuchamos. Adelante, Alfredo. Bueno, ya no, el problema de la imagen, un momentico, ya lo arreglamos. Es que tengo esto es error mío, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Excelente. Bueno, disculpen los problemas tecnológicos, pero aquí no, nada en Venezuela es fácil. Bueno, primero, de verdad, muchas gracias por la invitación y discúlpenme no poder estar allá, pero diferentes circunstancias pues impiden estar en este momento allá. Un gran saludo pues y un gran abrazo a David de Molansky y a Manuela y pues y a todos también a Tamara de Human Rights Watch, que es una organización que hemos venido trabajando conjuntamente en muchos proyectos y pues lamentablemente tengo que ver a David desde una cámara a través por Skype porque no puede estar aquí como muchos otros venezolanos que se encuentran también en una situación similar. Antes de todo, quería explicarles un poco rápidamente lo que hace Venezuela, a los efectos de entender el por qué manejamos pues, o representamos a la gran mayoría de los presos políticos y detenidos políticos. El Foro Penal Venezolano o el Foro Penal es una organización que viene trabajando desde el año 2002. El objetivo fundamental es la representación gratuita de las víctimas de la represión del Estado y al día de hoy, sin quererlo realmente, porque yo como abogado soy un abogado regular, pues corporativo, o fui, vamos a decirlo mejor, en el año 2002, y pues me dediqué a esto por simple pues casualidades de la vida, consecuencias, o no casualidades, consecuencias de la situación de represión del Estado. Pues en el año 2002 comenzamos con el trabajo asesorando, porque nos llegó por casualidad un muchacho de nombre Jesús, asesinado de bala en la cabeza en una manifestación, y pensamos que eso iba a comenzar con él, un caso por cierto muy emblemático, porque él de nombre Jesús, su padre de nombre Mohammad y su madre de nombre María, pues una relación de diferentes culturas, de diferentes religiones. Pero bueno, aparecieron otro asesinado de ese día que nos pidió que los asesoráramos. Bueno, y al día de hoy hemos representado más de 11.000 víctimas de la represión del Estado, el Foro Penal Venezolano. El Foro Penal comenzó con 4 abogados y hoy en día son más de 200 abogados en todo el país y 4.000 activistas, que son voluntarios no abogados, que trabajan precisamente, entre otras cosas, no solo en la promoción de los derechos humanos y en
y en el llamar la atención a la población sobre las diferentes situaciones de violaciones a los derechos humanos, sino que están como perros sabuesos, como los llamo yo, buscando en los diferentes centros de reclusión donde se encuentran las personas desaparecidas. Porque quiero partir por acá. No existe hoy día una detención en Venezuela que ocurra de una manera regular donde hay una información oficial sobre el detenido, sino las personas son desaparecidas y somos nosotros, a través de esta estructura que cada día, o lamentablemente, bien para la estructura, pero mal para el país, ha venido creciendo, somos nosotros los que descubrimos el lugar de detención y son los familiares los que se comunican con nosotros. ¿Cómo los familiares se comunican con nosotros? Bueno, a través de un centro de denuncias recibimos llamadas a través de un call center que tenemos y voluntarios que tienen pues incluso ya al día de hoy ya un poco más sofisticado, un acceso a una base de datos bastante sofisticada, aunque ha sido construida a través de voluntarios, donde tenemos el registro de todos los detenidos, lugar de detención, hora de detención, sexo, profesión, al menos muy concretamente o de manera exacta desde el 2014. Tomando en cuenta esto, y la idea era que tuviese un poco visión de lo que hacemos acá, comencemos con la situación pues, del país en lo que respecta a la represión. Para que tengan la represión ha aumentado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo del Estado en Venezuela de una manera importantísima desde el año 2014. Para que tengan una idea más o menos, sin que esto signifique que Chávez no era represivo o que Chávez no violaba los derechos humanos, pero para que tengan comparativamente lo que ha ocurrido, la mayor cantidad de detenciones que ocurrieron en un momento determinado con Hugo Chávez Frías fue en el año 2007, precisamente donde participaron este movimiento estudiantil de los cuales fueron parte David y Manuela, y fueron 251 detenciones de ese movimiento estudiantil, de esas manifestaciones, que fueron, por cierto, por el cierre de Radio Caracas de Televisión, un canal de televisión que fue cerrado pues arbitrariamente por el gobierno nacional. Ocurrieron 251 detenciones, los cuales fueron liberados al día siguiente o a los 2 días, es decir, nunca quedaron recluidos. Bueno, desde que llegó Maduro al poder, es decir, desde enero de 2014, para contar, llega en 2013, pero desde enero de 2014 han ocurrido 11.900 detenciones, concretamente 11.993 detenciones en nuestra base de datos. La mayor cantidad de presos políticos que hubo en el gobierno de Hugo Chávez fue 49 presos políticos que existían como un número altísimo en el año 2009. Y para que tengan una idea, solo en el año 2014 se superó la cifra de 300 presos políticos y al día de hoy solamente en el gobierno de Maduro ha habido 1.272 presos políticos. En este sentido, observamos pues que para otra cifra importante, cuando llega Maduro al poder, porque hay que entender que los presos políticos no es una cifra que debe analizarse desde un punto de vista pues lineal, sino que hay lo que hemos denominado nosotros el efecto puerta giratoria. ¿Qué quiere decir? Mientras unos son encarcelados, otros son liberados, a los efectos de que la comunidad internacional no vea un gran número de presos. Es decir, este número de 1.272 usted no lo va a ver al día de hoy. El número van entrando y saliendo, pero el sufrimiento de las personas, la encarcelación y todo lo que implica, la intimidación es efectiva en toda la población. Pero para que tengan una idea, cuando llega Maduro al poder, habían 11 presos políticos y eran todos básicamente policías o militares. Y en el año 2017 fue la mayor cantidad de presos políticos, tomando en cuenta el efecto puerta giratoria. Llegamos a 676 en julio del año 2017, consecuencia de las manifestaciones recientes. Han venido bajando el número de presos políticos en virtud pues, de la presión que se ha venido haciendo y en virtud un poco de la denuncia, y al día de hoy tenemos 380 presos políticos en Venezuela. Manuel hablaba de 400 y tanto, claro, como les digo, porque la cifra no es siempre exacta. Cada semana se actualizan y, por ejemplo, la semana pasada fueron liberadas 11 personas. Por eso es que no es que Manuel equivocada, sino que ese número
va variando y esta cifra que le estoy dando es de ayer, es decir, de la lista actualizada del día de ayer, enviada, por cierto, a la Organización de Estados Americanos para su certificación, como siempre lo hacemos. Tomando en cuenta esto, no podemos olvidar un número importantísimo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que hay 11.900 detenciones y al día de hoy hay 380 presos políticos? Bueno, evidentemente porque esas personas pasan a estar recluidas y las liberan, pero un importante aquí, o dos números importantes. El 15%, y estoy siendo conservador en esto, y Tamara puede aclarar, porque hay un trabajo que hemos venido haciendo sobre las torturas, que con Human Rights Watch se ha venido trabajando, pero el 15% de las personas detenidas torturadas o víctimas de actos crueles e inhumanos. Y cuando yo les hablo de torturas, pues el menú es muy amplio. El menú es amplio y cada día es más amplio. Estamos hablando de abusos sexuales, violaciones, estamos hablando de uso de descargas eléctricas, estamos hablando de uso de bolsas plásticas en la cabeza para asfixiar a las personas y así cantidades. O sea, yo siempre le digo, bueno, dígame qué caso quiere y yo le puedo hablar y detallar cada uno de los casos. Por ejemplo, hay un caso, porque tengan una idea, ¿no? Sin caer pues en cada uno de los detalles, porque hay casos grotescos que, como he dicho yo, ya yo he adquirido una piel de cocodrilo para protegerme pues internamente de cada uno de lo que me cuentan, ¿no? Pero decirles uno, Willy Arteaga. Willy Arteaga fue un muchacho, es un violinista que ustedes podrán ver en las redes, se hizo bastante emblemático, bastante famoso porque tocaba violín en las manifestaciones recientemente. Muchacho, lo representamos y particularmente lo representé yo. Como director ejecutivo del Foro Penal también hago turnos, pues, ¿no? Y también acudo pues a las audiencias y represento personas. Y este muchacho detienen, lo golpean brutalmente con su propio violín, algo le ocurre en el tímpano que sangra por el oído. Pero más allá de eso, después de las golpizas recibidas, etcétera, a una muchacha, como él cuenta, que fue detenida con él, fueron detenidas 24 personas, fue violada encima de él, y él oía la violación, etc. Y eventos que comúnmente se escuchan, lamentablemente. Por eso hablo de no solo lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Evidentemente, lo cuantitativo está relacionado con el aumento de las protestas y observamos que ciertamente el número de agresiones y detenciones está asociado con el aumento importante de las manifestaciones y es una relación directa. Detenidos, si uno juega un gráfico de detenciones, van a ver que la mayor cantidad de detenciones es el día donde mayor cantidad de personas han demostrado en las calles. Tomando en cuenta eso, es importante referirnos claramente a los asesinados. Ciertamente, como decía Manuela, hubo 136 fallecidos. Ahora, el Foro Penal Venezolano ha demostrado al menos que 102 de esas personas fueron asesinadas directamente en manifestaciones. Eso fue nada más desde abril hasta agosto de 2017. 40% por agentes oficiales del Estado, 52% por civiles armados con la aquiescencia, con el soporte del Estado, que es lo que mal denominados colectivos, que son simplemente milicias armadas, y 83% fueron asesinadas por impacto de bala. Ahí encontramos varios casos, representa una gran cantidad. Para que tengan una idea, los asesinos son agentes políticos, son que manifiestan y que los asesinan inclusive de una manera metódica, sistemática, con el objeto de detener las manifestaciones, sobre todo de estudiantes. Dos casos, para que tengan una idea. Fabián Urbina, de 16 años de edad, asesinado cuando manifestaba en Altamira, en la Plaza Altamira. Armando Cañizales, un muchacho violista, es decir, que tocaba viola en el sistema de orquestas, muy famoso internacionalmente por todo el proyecto, el programa musical que representa y social, fue asesinado a sus 18 años de edad. Curiosamente, el caso de Armando Cañizales es también emblemático porque el padre y la madre y el hermano tuvieron que huir del país y simplemente se encuentran domiciliados en Berlín, en Alemania. Y así encontramos cantidades de situaciones importantes. En lo que respecta a las detenciones, para que tengan una idea también, solo desde abril, es decir, desde el 1 de abril del año 2017 hasta agosto del año 2017, hubo concretamente 5.451 detenciones. Es decir, no ha habido una cifra más alta en la historia de Venezuela. Para que tengan otra idea, el 2014, cuando hubo manifestaciones en Venezuela, el total por todo el año fueron 3.700.
Y solo en 4 meses, o un poco más, estamos hablando de casi el doble de detenciones que en el año 2014, lo que quiere decir que la represión evidentemente está en aumento. Hay un punto importante al cual se refería Manuela. Manuela se refería al caso de John Goycochea, hoy en día preso en el Helicoide, con boleta de excarcelación. ¿Qué es la boleta de excarcelación? Es la orden de un tribunal para liberar a una persona. Bueno, así como el caso de John Goycochea, hay 19 personas en esa situación. Eso lo que explica es que el Servicio Bolivariano de Inteligencia tiene además un mecanismo represivo que incluso de alguna forma está desconectado hasta del propio Estado, es decir, porque el sistema represivo, que eso militaría una explicación un poco más amplia, está dividido por parcelas. Es decir, hay unos individuos del gobierno que controlan el Servicio Bolivariano de Inteligencia, como otros controlan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. En relación a las Fuerzas Armadas, hay un punto importante, o en relación al tema militar. Alfredo, 3 minutos más, sí, por favor. ¿Está bien? 3 minutos sí, más. Se está ¿cómo no? deteriorando un poco la calidad de la llamada. Entonces, te pido para ir cerrando, ¿no? En 3 minutos más. Sí, 757 personas han sido enjuiciadas por tribunales militares, es decir, que ahora el uso de los tribunales militares, 759 civiles han sido enjuiciados por tribunales militares, de los cuales 198 permanecen encarcelados. Entre ellos tenemos activistas de derechos humanos, tenemos estudiantes, tenemos mujeres y hombres. Por cierto, 23 mujeres son actualmente presos políticos del régimen. Para, digamos, concluir, es importante tomar en cuenta las consecuencias de la represión. Aquí siempre yo les pido a todos que hagan un análisis costo-beneficio político. Hay un beneficio de la represión, que es la exclusión de dirigentes políticos, de los cuales 12 hay presos, la intimidación de aquellas personas, por ejemplo, estudiantes que manifiestan para que no manifiesten más, y la propaganda a los efectos de victimizarse el gobierno de que supuestamente personas participan en actos terroristas. Entonces voy a concluir con unos números importantes. Yo les decía que 11.900 personas han sido detenidas y ustedes dirán, bueno, solo 380 quedan como presos políticos. Sí, pero 7.040 de esas 11.900 personas se mantienen con procesos abiertos. ¿Qué quiere decir? Que tienen medidas cautelares restrictivas. No pueden salir del país, no pueden participar en manifestaciones e incluso no pueden hablar ante medios o redes sociales. Y un número importante es que al día de hoy hemos sobrepasado los 3 millones de exiliados venezolanos. 3 millones de personas que salen del país porque no encuentran forma no solo de vivir socialmente, sino también la persecución los afecta. Y en cuanto a la persecución, no podemos dejar de referirnos a que Venezuela es el primer país con solicitudes de asilo político en Brasil, es los primeros nacionales con solicitud de asilo político en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Chile y en Argentina. Es decir, la situación de refugiados políticos que se habla, por ejemplo, de Siria, es muy inferior a la situación de refugiados políticos en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias.